Buenos días a todos y todas. Hoy es muy grato para mí poder presentarles a ustedes el libro La Universidad de la Manzana de las Luces, una gesta de 300 años. Eh, la presentación se realiza en la sala de representantes de la Manzana de las Luces, con la presencia del doctor Ricardo Helpi, rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Gustavo Blázquez, director del Museo de la Manzana de las Luces, el doctor José Sellés Martínez, coordinador del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, su decano, el doctor Guillermo Durán, y Valeria González en representación del Ministerio de Cultura de la Nación. Es importante remarcar que este año la Sala de Representantes cumple 200 años. Fue construida a pedido de Bernardino Rivadavia en 1823 y realmente en esta sala han pasado episodios históricos muy importantes para los primeros años de nuestra revolución, a partir de 1823. Como dije anteriormente, está presente con nosotros el señor rector, el doctor Ricardo Helpi, y el acto se inicia con las palabras del doctor Gustavo Blázquez, quien nos da la bienvenida como director del Museo de la Manzana de las Luces a la presencia de la Universidad de Buenos Aires en esta manzana. En su presentación hizo un llamado a la necesidad de que la universidad vuelva a recuperar el protagonismo que había tenido durante 150 años en esta manzana. Las palabras de Gustavo Blázquez fueron seguidas por las palabras de la licenciada Valeria González, secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, que puso el énfasis y se mostró altamente contenta de que la universidad trate de recuperar ese periodo pasado tan importante que fue realmente fundamental en la historia de la Manzana de las Luces. La presentación del libro y del autor fue realizada por el presidente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Manzana de las Luces y coordinador del programa de historia, el doctor José Sellés Martínez. Con esto se dio inicio a la presentación del libro ante una nutrida concurrencia en esta sala de representantes. Fundamentalmente, el libro trató de recuperar la memoria de la Manzana de las Luces, que como vemos aquí en esta foto de 1974, quedó completamente devastada. La universidad casi desapareció, como vemos aquí en el momento de la demolición, de lo que había sido su rol protagónico dentro de la Manzana de las Luces. Para poder recuperar esa memoria, ese patrimonio de la Universidad de Buenos Aires en esta manzana, hemos escrito este libro y en este libro hemos tratado de que la presencia de la universidad, que se iba diluyendo a través de los años, vuelva a estar presente en la manzana. Y el libro trata de documentar y dar a conocer las experiencias universitarias que pasaron en esta manzana, no solamente de la época de la Universidad de Buenos Aires, sino 100 años antes, con toda una serie de actividades universitarias que se desarrollaron en la Manzana de las Luces. Relatar estas vivencias y testimoniar parte de esa historia en tiempo presente ha sido uno de los objetivos del libro. Y es importante que para dar a conocer se desarrollaron en forma de poder recuperar ese patrimonio, y para recuperar ese patrimonio tenemos que tener siempre presente la importancia que es conocerlo, documentarlo, y además de documentarlo, poder conservarlo físicamente y educar y generar conciencia para involucrar la participación de la comunidad. Ya el arquitecto Busquiazo en 1960 establecía que la Manzana de las Luces era un lugar emblemático en Buenos Aires, y él comparaba ese lugar emblemático con una veneración patriótica que teníamos hacia el fuerte de Buenos Aires junto con el Cabildo, y decía que la Manzana de las Luces era la tercer lugar de importancia histórica que había que preservar. Esa historia se agrega al hecho de que en ella se radicó el primer intento de crear una universidad por los jesuitas en 1733 y un segundo intento por el virrey Vértiz en 1778, y que finalmente culminará con éxito en 1821 dentro de esa manzana la creación de la Universidad de Buenos Aires. Aquí vemos en todo su esplendor a principios del siglo XX cómo lucía la Manzana de las Luces y el sector de la Universidad de Buenos Aires dentro de esa manzana. Es importante empezar esta historia con la Universidad de los Jesuitas, dado que alrededor de 1661 se radicaron en esta manzana, que a partir de ese momento comenzó a llamarse la Manzana de los Jesuitas, y en 1733 comenzaron la enseñanza superior con los cursos de filosofía.
Cuando hablamos de curso de filosofía, no es solamente la filosofía como la entendemos hoy día, sino que era una filosofía natural que comprendía las matemáticas, la química y un montón de otras disciplinas que estaban englobadas dentro de esa filosofía. En 1745, el padre José Quiroga inicia los primeros cursos avanzados de matemáticas. En 1762 se solicita la licencia real para emitir los títulos correspondientes de esa universidad que querían crear los jesuitas. La única respuesta al pedido de licencia real fue que 5 años después le llega la cédula real donde son expulsados los jesuitas de las colonias españolas de América del Sur. Aquí vemos una excelente reconstrucción de la iglesia de San Ignacio y el colegio grande de la Manzana de los Jesuitas, donde se puede ver el colegio grande, el convictorio en el primer piso, detrás la sala de la procuraduría y el gran huerto de las misiones, una reconstrucción que hizo el arquitecto de Paula con mucha precisión. De todo ese esplendor de la época de los jesuitas, lo único que queda es el claustro sur de San Ignacio. Ese claustro que todavía preserva sus características originales, es quizá el único testimonio que queda junto con la iglesia de San Ignacio de la presencia de los jesuitas en esta manzana. Con la expulsión de los jesuitas, el virrey Vértiz, que primero como gobernador y después como virrey, casi dominó la historia de entre 1770 y 1784 de Buenos Aires, se preocupó de conseguir la autorización para poder crear una universidad en Buenos Aires. Hubo una cédula real en 1778 donde se autorizaba al virrey Vértiz a elegir la Universidad de Buenos Aires. Únicamente que decía en letra chica de que tenía que conseguir los fondos para poder financiar esa universidad. El virrey Vértiz no se amilanó, creemos, hizo construir las casas redituantes. Todo lo que ustedes ven aquí sobre la calle Moreno, sobre la calle Alsina, sobre la calle Moreno y parte sobre la calle Alsina, sobre la calle Perú y sobre la calle Moreno, son las casas redituantes, que fueron casas de planta baja y primer piso. Fue la primera manzana realmente que íntegramente tenía casi todo construido en primer piso. Fue uno de los lugares más destacados de la ciudad de Buenos Aires en aquella época y fue un emprendimiento inmobiliario muy, muy importante que hizo el virrey Vértiz. Con ello pensaba sufragar y con el alquiler de estas casas podía costear digamos, la existencia de la universidad en este lugar. Paralelamente al intento de crear la universidad, crea el protomedicato, que funciona en la antigua Procuraduría de las Misiones a partir de 1780, y que podemos ver aquí el acta de fundación en agosto de 1780, donde O'Gorman hace la presentación del protomedicato ante el virrey, y podemos ver aún este sector, la planta baja del sector que da sobre la calle Alsina, la existencia de la sala del donde operó el Tribunal del Medicato, el Tribunal del Protomedicato. La importancia de esta sala es que en esta sala se dictaron las primeras clases de medicina entre 1801 y 1802. Los profesores de aquel tiempo eran Cosmer Gerich, Miguel O'Gorman y Agustín Fabre, que formaron los primeros médicos que participaron como tales en las invasiones inglesas. Aquí nació la enseñanza de la medicina y está perfectamente preservado las aulas donde se dictaron esas primeras clases. Esas aulas actualmente, durante muchos años estuvo ocupada por una serie de kioscos donde vendían chucherías o cosas de menor valor, ni siquiera eran artesanías, eran cosas básicamente importadas de China, que finalmente, después de mucho luchar, logramos que echaran los mercaderes del templo y se recuperase esa sala para la Manzana de las Luces. La parte práctica médica se realizaba en los Altos de San Pedro, donde está la iglesia de San Pedro Telmo. Ahí teníamos el colegio menor, el colegio chico de los jesuitas con su capilla, y unas casas redituantes que también permitían, a través de su alquiler, mantener los gastos que ocasionaba la presencia del colegio chico, y por detrás del colegio chico, a la parte izquierda, digamos, del templo de San Pedro Telmo, donde se instaló el primer hospital de hombres de Buenos Aires, que estuvo durante muchos años a cargo de los betlemitas.
En los primeros años de la Revolución de Mayo, antes de la creación de la Universidad de Buenos Aires, el padre Castañeda, que venía bregando por el desarrollo y la fundación de una academia de dibujo, primero ubicada en el Templo de Recoletos, después pasado al consulado, al Real Consulado, a lo que fue el antiguo Real Consulado de Buenos Aires, y finalmente en 1820 consigue que le cedan el primer piso, un gran salón, era el salón más grande no eclesiástico que había en Buenos Aires, donde se establece la primera academia de dibujo, en 1820. Esa primera academia de dibujo, bajo la dirección de José Gut, cuando se funda la Universidad de Buenos Aires, se convirtió en la cátedra de dibujo, que durante muchos años formó a los primeros artistas y pintores argentinos. Paralelamente a esto, en los primeros años de la Revolución de Mayo, se crea la Academia de Jurisprudencia, donde Manuel Antonio de Castro venía pregando por la creación de esta Academia de Jurisprudencia, y en 1815, con la colaboración del presbítero Antonio Sáenz, estos dos señores, dos abogados, Antonio de Castro y Antonio Sáenz, dictan las primeras clases de Derecho en la Academia de Jurisprudencia. La Academia de Jurisprudencia está ubicada en el ala sur de lo que era la antigua Procuraduría de las Misiones, y en aquel momento había 4 actividades muy importantes en la Manzana de las Luces. Estamos hablando de 1815. Teníamos la imprenta de los niños expósitos, teníamos el protomedicato, donde se daban las clases de medicina, teníamos la Academia de Jurisprudencia y más tarde, en 1820, en el primer piso, la Academia de Dibujo. Esto fue la base que permitió, cuando se creó la Universidad de Buenos Aires, eh, eh, convertir la Academia de Jurisprudencia en el Departamento de Jurisprudencia en 1821. Aquí vemos perfectamente en la planta baja, perfectamente preservado físicamente lo que había sido la sala de la universidad, donde dictó las primeras clases Pedro de Somellera, primer profesor de Derecho Civil de la universidad. Esa sala de la universidad, tan antigua y con tanta historia, durante muchos años funcionó como un restaurante que se llamaba de Veladas Virreinales, donde quedaban los antiguos, como testimonios, antiguas paredes de la sala de la universidad, donde eh, básicamente este restaurante trataba de reconstruir un poco la antigüedad que tenía este lugar. Finalmente el restaurante, el contrato con el restaurante fue cerrado y la aula está absolutamente desocupada en estos momentos. En este lugar se fundó la Universidad de Buenos Aires el 12 de agosto de 1821. Todo el mundo conoce el edicto de la Universidad de Buenos Aires escrito por Bernardino Rivadavia, y a partir de ese año la manzana de los jesuitas comenzó a llamarse la manzana de las luces. Y como decía el presbítero Sáenz, el exterior tendría que corresponder a la riqueza interior que contiene esa manzana, o al menos se mostrase con la decencia de cualquier casa o establecimiento particular. Ahí se crea el primer departamento de ciencias exactas. La creación de la universidad tuvo varios profesores muy ilustres. El primero de ellos fue Juan Fernández, un médico formado en la Academia de Medicina de Lima. Felipe Sonillosa, un refugiado español que fue el primer prefecto del Departamento de Ciencias Exactas, y a pesar de su nombramiento, Aimé Bonpland, como médico en la materia médica de la Universidad de Buenos Aires, apenas fue nombrado, fue impugnado en su momento. Él ya se había ido de Buenos Aires y nunca pudo realmente enseñar como había sido la intención original de Bernardino Rivadavia cuando le invitó a participar en la Universidad de Buenos Aires. En este departamento de ciencias exactas enseñaron, en primer lugar, un argentino, Manuel Moreno, que dictaba las clases de química. Fue el primer argentino que tenía un PhD en una universidad norteamericana, fue un excelente profesor de química y marcó los primeros años una enseñanza de calidad dentro de la química. Lo acompañaba Avelino Díaz, un argentino que se había formado con Cenillosa en la Academia de Matemáticas y que dictó durante muchos años las clases de matemáticas y física en la Universidad de Buenos Aires, en ese departamento de ciencias exactas. Estos profesores eran complementados por Carta Molino y Octavio Mossotti,
dos italianos contratados por Rivadavia que enseñaron la física práctica y la física teórica dentro de ese departamento de ciencias exactas. Pero realmente ese departamento tuvo corta vida en 1838, básicamente desapareció, y tenemos que esperar a 1861, cuando el gobierno, después de la batalla de Caseros, nombra a Juan María Gutiérrez como rector de la Universidad de Buenos Aires. Y en ese momento realmente se reorganiza con mucha potencia, con mucha dedicación por los esfuerzos realizados por Juan María Gutiérrez, la Universidad de Buenos Aires. Una de las primeras cosas que hacen es rehacer el frente de la universidad, acondicionar las aulas para el dictado de las clases, y no solamente eso, sino que trae tres profesores también italianos, que en plena guerra de Paraguay funda el Departamento de Ciencias Exactas de 1865. A pesar de los grandes eh, esfuerzos económicos que requería la guerra de Paraguay, Mitre prioriza la creación de la universidad y cumple con el contrato ofrecido a estos tres profesores, y es así que Bernardino Speluzzi empieza las clases de matemáticas, el ingeniero Emilio Rossetti las clases de matemáticas aplicadas y de física, y Pellegrino Strobel las clases de historia natural. Estos tres primeros profesores llegados en 1865 marcan realmente es el nuevo inicio del Departamento de Ciencias Exactas, incluyendo las naturales. Speluzzi también se preocupó por la astronomía. Él mandó comprar instrumental para las clases de física y las clases de matemáticas, y tenemos así que llega el primer telescopio con corrección de Foucault y carcasa metálica, que se conserva hoy en el Instituto Argentino de Física del Espacio de la Ciudad Universitaria. Los laboratorios comprados en la época, en esa época por pedido básicamente del rector Juan María Gutiérrez, se instalan en la Manzana de las Luces, así que tenemos las primeras aulas de física, los primeros gabinetes donde se desarrollan las primeras experiencias, guiados por el ingeniero Emilio Rossetti, que era el profesor de física. Este profesor de física es el que reconstruye la fachada del Nacional de Buenos Aires, que tiene todo su esplendor en aquella época, y se lo considera como el padre de la ingeniería argentina, dado que los primeros ingenieros que ingresaron al país tuvieron como gran profesor a Emilio Rossetti. Decíamos que el equipamiento del departamento de exactas comprende también una serie de equipos de física para hacer las experiencias correspondientes, y esos equipos de física fueron también alternando con el gabinete con la compra del gabinete de historia natural, donde Pellegrino Strobel mandó pedir a Francia la compra de esas cosas tan necesarias para el dictado de la historia natural, y es así que llegan compradas en la casa Siemens numerosos fósiles que todavía hoy día se preservan dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que caracterizaron el primer gabinete de historia natural. Este gabinete estaba ubicado al fondo, entrando por Perú 222, el fondo a la derecha, y sus paredes, lo que fue ese gabinete de historia natural, aún se preservan intactos dentro de lo que es la antigua Procuraduría de la Manzana de las Luces. En esos años egresan los primeros ingenieros, encabezados por el ingeniero Huergo, que aparte de ser el decano de los ingenieros argentinos, fue decano 2 veces de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El ingeniero Huergo fue seguido por toda una ilustre prosapia de ingenieros, que al decir del mismo ingeniero Huergo, eran los primeros 12 apóstoles de la ingeniería argentina. Cuando uno ve las tesis desarrolladas por estos primeros ingenieros, ve el profundo adelanto que trajeron a la ciudad de Buenos Aires. El abastecimiento de agua potable, las primeras cloacas, los primeros drenajes, el puerto de Bahía Blanca, toda una serie de obras que fueron la tesis de estos ingenieros, marcaron, digamos, el inicio, digamos, de los primeros egresados de la Universidad de Buenos Aires en esta segunda etapa de la misma después de la batalla de Caseros. Sobre la calle Perú, en el primer piso, en estas 3 ventanas que vemos aquí, se preserva todavía el Salón de Grados. El Salón de Grados fue un lugar instalado por el rector Juan María Gutiérrez para que juren los primeros egresados de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Ahí juraron en su momento los primeros ingenieros. Actualmente está cortado eso por la ochava del desarrollo de la Diagonal Sur, pero el salón de grados ha quedado intacto. Y en ese salón de grados, con su antigua cátedra donde juraban los egresados, esta cátedra se mantiene actualmente en el salón de actos de la Facultad de Derechos. Esta cátedra fue del año 1874 y se preserva en perfectas condiciones en la actualidad. Bueno, en este salón de grado juraron los primeros egresados, no solamente los ingenieros, sino también los primeros matemáticos, los primeros doctores en ciencias naturales. Tiene una larga historia de funcionamiento. Años después, cuando se retira al Palacio Sarmiento, así llamado actualmente el Consejo Nacional de Educación, se implementa en ese lugar el aula magna. Aquí vemos a todo su esplendor el aula magna, construida a partir del año 1920, donde tenemos los grandes profesores del momento y momentos muy históricos que se desarrollaron con toda una serie de eventos científicos en esa aula magna. También en lo que era el patio de la Procuraduría estaba la sala de máquinas de la Escuela de Ingeniería, el patio principal, actualmente playa de estacionamiento, teníamos el monumento al ingeniero Huergo, la sala de dibujo, la planta baja y laboratorio de ensayos de construcción que tenía la Escuela de Ingeniería, en todo su esplendor, expresada en 1924 cuando se reinaugura las nuevas instalaciones, encabezadas por el monumento al ingeniero Huergo. Este monumento actualmente está en Paseo Colón, frente a la Facultad de Ingeniería, y esto fue básicamente el ámbito donde se desarrolló la ingeniería argentina por varias décadas. Esto es actualmente lo que es la playa de estacionamiento. En la esquina que da sobre la calle Alsina se desarrolló la Escuela de Arquitectura. Los primeros arquitectos se recibieron en 1878, aquí lo vemos a Ernesto Bunge, que revalidó su título de arquitecto porque había estudiado en Europa en la Manzana de las Luces. Y quiero marcar una fecha, nuestros primeros arquitectos se formaron en 1878, con pocos años de diferencia a la creación de la carrera de arquitectura en el MIT en Estados Unidos, o en la Universidad de Cornell en 1871 y de Illinois en 1873. Básicamente al mismo tiempo que se desarrollaban las escuelas de arquitectura en Estados Unidos, teníamos aquí también nuestros primeros arquitectos. Aquí vemos una aula de arquitectura en la planta baja y la famosa aula de Siberia en el tercer piso, que por sus características precarias aparentemente era muy fría y había recibido el epíteto de el aula Siberia, donde se formaron nuestros primeros arquitectos. Cuando ustedes hablan con arquitectos que tengan arriba de los 70 años, van a ver con qué emoción relatan las vivencias vividas en esta aula Siberia, en el tercer piso de la Manzana de las Luces. Es así que la Escuela de Arquitectura pasa a ser Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 1948. Esta entrada principal de la calle Perú pasa a ser la entrada de la Facultad de Arquitectura. Y tenemos aquí uno de los pioneros, el primer egresado que estudió en la Escuela de Arquitectura, el arquitecto Juan Antonio Busquiazo. Entonces, tenemos en su momento que la Escuela de Arquitectura se convierte en la Facultad de Arquitectura. La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales tenía dos grandes áreas, la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Doctorado en Química y Ciencias Naturales, una sobre lo que era la antigua Procuraduría y la otra lo que es actualmente la playa de estacionamiento donde estaba la Escuela de Arquitectura. A su vez teníamos durante muchos años que la sala de representantes, además de la sala de representantes, fue Congreso Nacional, aparte de ser Congreso Nacional, fue la sala del Consejo Deliberante, y por durante muchos años en la parte central de lo que después fue la aula magna de arquitectura, se desempeñó como tal. Tenemos que tener una historia muy interesante porque fue primero legislatura de Buenos Aires, después Congreso Constituyente, luego legislatura donde juraron Rivadavia, Dorrego y Rosas, Congreso Constituyente en 1854, Congreso Constituyente de la provincia en 1860 y finalmente Consejo Deliberante entre 1893 y 1931. Cuando se va el Consejo Deliberante se convierte en esta
hermosa sala en el aula magna de arquitectura que funcionó como tal entre 1931 y 1957. Su reacondicionamiento para volver al estado de lo que había sido la sala de representantes, lo podemos ver aquí. Esto se produjo en el año 1984 y a partir de ahí esta sala fue una sala donde se realizaron importantes actos donde se destacaron, digamos, su importancia histórica y el valor que tiene por haber sido la primera sala de representantes que tuvo el gobierno argentino. En la esquina de la calle Alsina se desarrolló la Escuela de Química, la Escuela de Doctorado en Química, con su primer profesor Miguel Puigari, la primera aula que estaba ubicada en la ala sur de la Procuraduría, en el primer piso. Ahí se desarrollaron el inicio de las clases de Química Inorgánica con Atanasio Quiroga, con Pedro Arata como profesor de Química Orgánica. Ahí estuvieron los laboratorios en el primer piso de esa Procuraduría durante muchos años y además de ello, en esa sala estudiaron su licenciatura en química y su doctorado en química, nuestro premio Nobel César Milstein, y los estudios de química, a pesar de que él era médico, los vino a realizar en la Manzana de las Luces por la calidad y jerarquía que tenían los profesores que enseñaban en la Manzana de las Luces. O sea, tanto Leloir como Milstein, dos premios Nobel, que estudiaron y se formaron en la Manzana de las Luces. ¿Qué queda de todo eso? Bueno, lo que habían sido los antiguos laboratorios de química son ahora lugares despojados de toda su antigua historia, que mantienen todavía sus paredes, este, su parte física básicamente exactamente igual de lo que era en el momento de su fundación. También en esta Manzana de las Luces se dictaron las primeras clases de geología, y tuvimos a Eduardo Aguirre, su primer profesor argentino de geología, el ingeniero Hermit, que dirigió las operaciones del Pozo Descubridor de Petróleo en 1907 y el de Neuquén en 1917, que trajo aparejado una gran cantidad de alumnos que quisieron estudiar geología a raíz del éxito de esas perforaciones. También se iniciaron las clases de botánica y zoología. Aquí lo vemos a Carlos Berg, uno de los primeros profesores de botánica y el gabinete de historia natural. También los vemos Ángel Gallardo y Cristóbal Hecken, los primeros egresados que luego enseñaron botánica y zoología en nuestra facultad. Insisto, ese gabinete de historia natural se preserva exactamente como era en aquella época, esperando en algún momento su valorización como tal. Y no me puedo olvidar del paso de la mujer en la Manzana de las Luces, dado que aquí estudiaron las primeras egresadas en botánica, la doctora Guillermina Dickman, Delfina Manuela Morini Devia como la primera química, y en particular quiero destacar que en estas aulas estudió Elisa Bachofen, que no solamente fue la primera argentina egresada en 1918 como ingeniera, sino que fue la primera ingeniera de América del Sur. No solamente fue una ingeniera que tuvo una gran actividad como ingeniera, sino que fue una de las líderes del movimiento feminista en Buenos Aires en aquellos años y luchó durante varias décadas para lograr jerarquizar la presencia de la mujer, no solamente en la universidad, sino en la sociedad argentina. También egresó la primera geóloga, la doctora Mórtola, la primera arquitecta, y todos ellos marcan una historia muy profícua, muy importante dentro de la Manzana de las Luces. Me gustaría concluir, bueno, tenemos toda una gran historia dentro de esta Manzana de las Luces. ¿Qué podemos hacer para desarrollar esos espacios, aunque sea virtualmente, donde recrear el paso de la universidad? Me gustaría volver a remarcar que las primeras aulas de medicina, la primera vez que se enseñó medicina, estuvo aquí en el protomedicato. Ahí se editaron el Comargerich, Fabre y Miguel O'Gorman, sus primeras clases de medicina. Fue la sala de la universidad desde el inicio de la Universidad de Buenos Aires. Ahí se dictaron las primeras clases de Derecho. Ahí funcionó el rectorado. Todavía se mantiene intacta la secretaría y parte de lo que había sido el rectorado, donde estuvo el presbítero Sáenz, donde después estuvo Juan María Gutiérrez. Y lo que es muy importante, la antigua sala de los doctores. Está intacta esa sala
donde en 1821 reunía a los doctores de Buenos Aires que discutían y analizaban el futuro de la Facultad y la Universidad de Buenos Aires. Están intactas también lo que había sido el Gabinete de Historia Natural y el Gabinete de Física, y todavía se preservan el lugar donde funcionó la primer farmacia, la primer botica de los jesuitas, mucho antes de su expulsión, de 1760 en adelante, donde marcan realmente la importancia que tuvo tanto en el desarrollo de la farmacia, la medicina, el derecho, las ciencias exactas y naturales, esta esquina donde básicamente se puede decir que nació las ciencias en la Universidad de Buenos Aires. Estas aulas están esperando ser jerarquizadas, sería un lugar excelente donde establecer el paraninfo de la Universidad de Buenos Aires. Estas aulas están todavía esperando eh, la imaginación de nuestros arquitectos, nuestros museólogos, para ponerlas en valor y permitir recrear en su momento lo que fue la Universidad de Buenos Aires. Y qué hablar del primer piso. En el primer piso, donde tenemos aquí sobre la calle Alsina, estas ventanas de más de 200 años, que están testimoniando junto con estos salones vacíos lo que fue el nacimiento de la medicina, de la química, de todas esas ciencias que tuvieron en este lugar, un lugar tan destacado. En ese primer piso también tenemos estas tremendas aulas, 40 metros de largo y 4 o 5 metros de ancho, que están esperando ponerlas en valor, y que esos desafíos de ponerlas en valor necesitan la presencia de la Universidad de Buenos Aires en estos lugares. La antigua sala de dibujo, como el padre Castañeda hablaba, siempre esas 3 ventanas luminosas que permitían a los estudiantes analizar, dibujar y iniciarse en la carrera de dibujo, fueron durante muchos años, hasta 1850 y tantos, el lugar donde se desarrolló la cátedra de dibujo dentro de la Universidad de Buenos Aires. Ese desafío que está esperando que expertos en estos temas puedan tomar en sus manos y realizar y volver a poner la Universidad de Buenos Aires para recuperar lo que únicamente queda de esa enseñanza universitaria, que es el frontispicio donde dice universidad, que ha quedado incólume a través del paso del tiempo eh, como testimonio de la presencia de la universidad en estos lugares. Básicamente, actualmente, lo único que queda de la universidad es el frontispicio. Entonces, tenemos por delante un gran desafío para volver a poner en valor el patrimonio de la universidad. Esto es básicamente lo que quería decirles. Los invito a aquellos que quieran estar actualizados, visitar mi canal de YouTube, donde van a ver muchas historias sobre la manzana de las luces, y a través de la Ménsula, el organismo de historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, volver a recrear el paso de muchos profesores por esta casa de estudio. Esto es básicamente lo que quería contarles, y quedo a su disposición para alguna pregunta que quieran hacer.